Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presentan las comisiones de puntos constitucionales y asuntos indígenas, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Coincidimos con la diputada iniciante Eufrosina Cruz Mendoza en la necesidad de reformar el artículo 2 de la fracción tercera del apartado A de la Constitución para establecer expresamente que no puede haber trato discriminatorio entre mujeres y hombres indígenas al derecho a ser votados y a votar y a desempeñar los cargos públicos que correspondan. Asimismo, para que los usos y costumbres o prácticas comunitarias no puedan menoscabar estos derechos. Debemos recordar que este artículo 2 fue modificado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001. Con esta reforma constitucional se introdujeron derechos a favor de las comunidades indígenas y se reconoció el carácter pluriétnico de la sociedad mexicana, así como las prácticas de las comunidades indígenas. En aquella época, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronunció por el irrestricto respeto a los acuerdos de San Andrés Larráizar y del proyecto de iniciativa de reforma constitucional presentado por la Comisión de Concordia y Pacificación. En nuestra opinión, este proyecto era mucho más amplio que el reconocimiento a las comunidades indígenas que la iniciativa presentaba por parte del gobierno federal. En la reforma de aquella época, en el artículo 2, apartado A, fracción tercera, se facultó a las comunidades para elegir, de acuerdo con sus prácticas, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. Si bien es cierto, la disposición constitucional ya establecía el respeto a los derechos de las mujeres para participar activamente en la vida política de sus comunidades, en los hechos las mujeres quedaron marginadas de esta participación. Bajo el criterio de los usos y costumbres de las comunidades, en donde las mujeres no pueden dirigir a la misma, se imposibilita que fueran electas, y cuando resultaban elegidas, pues simplemente no se permitía que ejercieran su cargo. Nuestra compañera diputada Eufrosina Cruz padeció esta situación de discriminación. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hemos sido firmes impulsores de la participación de nuestras compañeras mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Lo hacemos por una situación de plena congruencia ideológica y porque además las mujeres constituyen poco más del 52% de la población nacional y quienes integran en esa misma proporción el padrón electoral. En el dictamen que se nos presenta, el texto incluye el garantizar que las mujeres y hombres en las comunidades indígenas puedan votar y ser votados, y que en ningún caso las prácticas comunitarias puedan limitar los derechos político-electorales de las ciudadanas y ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Sin embargo, en el Partido del Trabajo estamos convencidos que no es suficiente con la modificación de la ley constitucional o de las leyes secundarias, sino que es necesario un amplio proceso de educación a nuestros compañeros indígenas para que se superen prácticas ancestrales discriminatorias. Sabemos que las mujeres indígenas sufren una triple discriminación por ser mujeres, indígenas y en muchos casos pobres. En el Partido del Trabajo reconocemos la valía de todas las mujeres y sabemos de su capacidad para conducir los destinos de sus comunidades, municipios, estados o el país. Sin lugar a dudas, la medida legislativa que hoy aprobamos servirá para lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos entre mujeres y hombres.
pero debe ir acompañada de medidas complementarias como una política pública federal, estatal y municipal en donde se destinen mayores recursos a la educación de los pueblos indígenas y proyectos productivos que incorporen a las mujeres y las haga tener un ingreso propio. En tanto que ellas sean económicamente autosuficientes, podrán romper sus atavismos y reclamar los derechos que legítimamente les corresponden. Por estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Cantú. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.